Queridos amigos y hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Como siempre, dando gracias al Eterno por darnos el privilegio de poder compartir con usted, y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para también compartir con nosotros y aprender juntamente con nosotros, de manera que deseamos que el Eterno le bendiga a usted y a toda su familia. Yo quiero en esta oportunidad hablar sobre este tema acerca de el Satanás en la mitología mesopotámica. Cuando nosotros hablamos de Satanás en este tiempo, en pleno siglo XXI, la gente o las religiones, tal vez con el propósito de infundirle temor a la gente, han creado de un personaje a una persona. Hoy en día son miles o millones de cristianos que se atreven a confesar con sus labios, con su boca, y decir que le sirven a Dios porque no quieren ir a un lugar de tormento, porque no quieren ir al infierno. Otros dicen que si tú no estás con Dios, estás con el diablo. Para el cristiano, todo lo bueno sucede producto de el Dios bueno, el Dios de amor que conocemos hoy en día, llámese Jehová, Yahvé, etcétera, etcétera. Pero las cosas malas que suceden, lo que no nos gusta, entonces ya no es Dios, al menos el Dios de amor, sino Satanás, que dentro del cristianismo, este concepto de Satanás se ha personificado, se ha convertido en una realidad y se ha llevado a un nivel tan alto que se ha llegado casi a comparar con el nivel mismo de Dios. ¿Por qué lo digo? Para el cristiano no es extraño de que Dios tiene un enemigo. Hay un contrincante, hay un adversario. Según el cristianismo, era un ángel creado por Dios, pero que parece ser que se le escapó de las manos a Dios, y este ángel comenzó a hacer lo que él quería hasta llegar a un momento en que se sintió tan bello y tan importante dentro de el grupo que quiso compararse a Dios y ser igual a Dios. El cristianismo toma ciertas escrituras que aparecen en la Biblia y de esas escrituras crean a un personaje completamente definido, y es a quien el cristianismo conoce como Satanás. Cuando una persona comete un pecado, desobedece, obviamente para el cristiano, quien produjo el pecado o quien produjo la desobediencia fue Satanás. Muchas veces ni siquiera la misma persona tiene la capacidad de admitir y asumir responsabilidad cuando peca, cuando cae o cuando comete el error. Es muy frecuente decir: el diablo me engañó, el diablo es sucio. Sin embargo, usted nunca va a cometer un pecado con algo que a usted no le guste. Obvio, para esto el cristiano también tiene una respuesta, pues el diablo sabe lo que a mí me gusta. Sin embargo, cuando tú pecas, que pecas porque quiere, porque en realidad nadie te obliga, tú lo haces porque quiere, y la Biblia nos da ejemplo de personas que tuvieron delante del pecado o delante del momento para tomar la decisión si querían hacerlo, sin embargo no lo hicieron porque quisieron serle fiel a su Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Sin embargo, usted cuando peca, cuando quiere pecar y con lo que le gusta pecar, cuando se descubre su pecado, usted no quiere asumir la responsabilidad de decir que usted lo hizo porque quiso. No, es más fácil decir: Satanás me engañó.
Y este es un principio de justificación que existe hace miles de años y que la Biblia misma nos los enseña a través del relato bíblico de Adán y Eva. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios llama a Adán, Adán se justifica, no asume responsabilidad y le dice: la mujer que me diste me engañó. Dios llama a la mujer tampoco asume responsabilidad y dice: la serpiente me engañó. Como la serpiente no tenía a quién más acusar, obviamente tuvo que asumir con la responsabilidad. Sin embargo, ¿de quién fue la culpa? ¿De la serpiente, de Eva o de Adán? Pues para esta respuesta existen miles de conceptos y de interpretaciones teológicas que, de poner a mencionarlas, quizás no acabaríamos hoy. Pero lo que quiero decir con esto es que usted, como humano, tiene todas las herramientas para asumir todas las responsabilidades de cada uno de los hechos que usted decide hacer en esta tierra. El tema que usted ve en su pantalla lo vamos a tratar de manera breve. Es una de las historias mitológicas en donde podemos comenzar a percibir que comienza a nacer el concepto de un Satanás o de un demonio. En muchos años atrás, en la humanidad, no existía esto. Todavía hay lugares en donde mantienen un círculo religioso, específicamente hablando de los que todavía son politeístas, que adoran a varios dioses. A ellos no les interesa Satanás, porque el concepto de Satanás comienza a nacer específicamente ya de manera personal cuando comienza la monolatría. Cuando un grupo específico de humanos comienza a despojarse de la adoración a varios dioses, comienzan ya a tomar a un solo Dios como único y creador de todas las cosas, es entonces cuando, juntamente con este concepto, comienza a nacer el concepto de un Satanás, de un contrincante, de un opositor, de un enemigo, de alguien que hace resistencia o de alguien que hace todo lo opuesto a lo que hace el Dios de amor. Iniciando entonces con este breve comentario acerca de Satanás en la cultura mitológica, quiero recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, déjanos un comentario si desea hacerlo, alguna pregunta, déjanos un saludo con su nombre y así nosotros también en el próximo estudio le estaremos saludando de manera personal. Si desea usted compartir nuestros estudios, compártalo con todas las personas que usted desee. Compártalo con sus amigos, con su familia, con sus hermanos de congregación, compártalos con todos para que así todos podamos crecer a través del conocimiento. Así es que vamos a iniciar, mis amados, y quiero leer una vez más, como ya varias veces lo vengo haciendo a través de los estudios, para tratar de darle una información correcta, precisa. Así es que parte del análisis o del comentario que vamos a tener hoy en día, que es de un estudio bastante extenso, porque allí podemos hablar acerca de Satanás en la mitología mesopotámica, de Satanás en la mitología cananea, en la mitología egipcia, en la mitología persa, en la mitología griega. Cuando hablo de mitología estoy hablando también acerca de la cultura. Así es que vamos a iniciar, mis amados, y vamos a comenzar a leer lo siguiente. Dice acá: el diablo es fundamentalmente una invención judía. Escuche bien, Satanás es una invención, es un invento fundamentalmente judío, que luego fue desarrollada por la civilización cristiana. Si bien el pueblo de Israel merece distinción por su singularidad en muchas ideas religiosas, entre ellas, por supuesto, el mismísimo Satanás, los judíos fueron apenas uno
entre muchos pueblos que se alojaron en la cuenca del Mediterráneo. Y en este sentido, muchas de las ideas religiosas aparentemente singulares desarrolladas por los judíos cuentan con una notable influencia por parte de sus vecinos. Israel siempre mantuvo la preocupación casi obsesiva de rechazar lo extranjero y de mantener su singularidad. En buena medida, esta sutil xenofobia permitió que los judíos mantuvieran su identidad cultural después de 3000 años. A diferencia de los sumerios, de los acadios, los asirios, babilonios, persas, entre otros, y otros pueblos circunvecinos, pero con todo no pudieron evitar la incorporación de ideas religiosas foráneas. ¿Qué queremos decir con esto, mis queridos hermanos y amigos? Que lo que conocemos hoy en día como Israel o como los judíos, desde el principio mismo de su existencia, cuando comenzaron a crearse como una etnia, como un clan, como una tribu, un pequeño grupo perteneciente a una familia, cuando ellos comenzaron a formarse, de manera directa comenzaron a ser influenciados por otra cultura. Obviamente esta cultura tenía su sistema político, su sistema religioso, entre otras cosas, que de una manera u otra siempre los influenció a ellos. Estos como tal, los judíos o los israelitas, queriendo siempre ser diferente a los demás, queriendo siempre ser separado o estar separado de los demás, que siempre en todos los registros históricos han tratado de serlo diferente a los demás, pero lamentablemente, inevitablemente, siempre han sido influenciados por otros. Ellos siempre han creído cosas que otros ya creían. Siempre han tenido que ver, que escuchar, que hacer cosas que otros ya escuchaban y hacían, incluyendo su religión. Adoraban a dioses que otras culturas ya adoraban, pero que simplemente lo que hacen es que le cambiaron el nombre. Ellos, los judíos, los israelitas, también eran politeístas. Por muchos años en la historia fueron politeístas. Ya con el tiempo, a través de que la religión iba evolucionando, es cuando ellos abrazan al Dios Yahvé, siendo el Dios Yahvé originario de los edomitas. El Dios Yahvé era un Dios del desierto, era un Dios de montaña y que era el Dios de los edomitas. Llega a un punto en la historia donde los judíos o los israelitas reconocen al Dios Yahvé, lo toman para ello y que con el tiempo ellos van despojándose del politeísmo, van dejando de reconocer y de adorar a otros dioses, se quedan solo y únicamente con el Dios Yahvé. Entonces ya para ellos Yahvé es el Dios de todas las cosas. Primero, Yahvé es el Dios de Israel. Todavía hoy en día dentro del cristianismo se menciona a Yahvé o a Jehová como el Dios de los escuadrones de Israel, como el Dios de Israel. Pero esto no se quedó aquí, porque este pensamiento, aunque inició de esa manera, pero llegó un momento en la historia que Yahvé no vino a ser ya solamente el Dios de Israel, sino el Dios de toda la tierra, el Dios del universo. Porque anteriormente cada nación tenía sus dioses, cada nación tenía sus religiones y su sistema de adoración. Los judíos nunca fueron la excepción, que ya más luego a través del tiempo comienzan a separarse de eso y comienzan entonces con un sistema monolítico en donde reconocen a un solo Dios, pero como hemos dicho, siempre han sido influenciados por otras culturas. Y esto nosotros lo podemos ver en toda la Biblia hebrea, lo que conocemos como Antiguo Testamento, que el pueblo siempre le daba agua de beber a Dios, porque siempre se iban tras otros dioses. Bien, continuamos entonces. No existía entre los pueblos vecinos de Israel una figura que nítidamente podamos asimilar al diablo.
pero sí hubo varios candidatos que ofrecieron algunas características que eventualmente se verían reflejadas en la concepción del diablo y hasta el día de hoy mantienen cierta vigencia en la representación popular de Satanás. La primera gran influencia religiosa a considerar procede de las distintas civilizaciones mesopotámicas. Escuche bien, la primera gran influencia religiosa a considerar procede de las distintas civilizaciones mesopotámicas. Los estudiosos de las mitologías en distintas culturas han recogido algunos temas que se repiten a lo largo y ancho de las narrativas procedentes de diversas religiones del mundo. Uno de estos temas es el combate entre un monstruo que representa el caos y un Dios que representa el orden. Y esto comienza a mencionarse también en la Biblia. En el mismo versículo 2 del capítulo 1 de Génesis comienza de manera indiscreta a reflejarse ya este concepto mitológico. Cuando el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, está presentando de manera directa allí un caos en la creación. Decimos que Dios es un Dios de orden. Y el versículo 1 de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y que lo creó ya de manera total, todo listo, preparado, en orden. Pero el versículo 2 dice algo que llama mucho la atención, pero que usted posiblemente no se detiene a analizarlo. Allí está hablando de un caos, y dentro de la cultura mesopotámica existía la creencia de un caos producida por diferentes dioses. Vamos a seguir leyendo. Dice: buena parte de los mitos persiguen un objetivo cosmogónico, a saber, pretenden explicar cuál fue el origen del mundo. Y tradicionalmente el modo de hacerlo consiste en señalar que el mundo fue creado como resultado de ese combate. El tema del combate entre el héroe y el monstruo tiene muchas versiones, pero probablemente la más antigua se remonte al documento que hoy llamamos como el Enuma Elish. Este documento es un poema que consta de unas tabletas de arcilla, las cuales probablemente se remontan al siglo XVI antes de nuestra era, en los días de la civilización babilónica antigua, aunque probablemente este mito tenía una versión oral mucho más antigua. El Enuma Elish evoca las hazañas de varios dioses del panteón de los mesopotámicos. Y el punto cumbre de su narrativa es precisamente nada más y nada menos que la creación del mundo. Así pues, el poema en cuestión presenta a la figura de Tiamat. Este es un típico monstruo caótico de aspecto repugnante, el dios Tiamat. Resulta curioso que por lo general los monstruos de la mitología sean figuras masculinas, pero Tiamat es una figura femenina. Los babilonios imaginaban a Tiamat como un dragón o una serpiente marina, y desde entonces empezaría una continua asociación entre las serpientes y lo monstruoso, la cual por supuesto persiste hasta nuestros días en la asociación entre la serpiente y lo demoníaco. Apocalipsis nos da a nosotros un retrato directo de estos conceptos mitológicos. Apocalipsis habla claramente de dragón, de serpiente antigua, de diablo, de Satanás, etcétera, etcétera. Obviamente, quien escribe el libro de Apocalipsis, que por cierto Apocalipsis está compuesto por 3 escritores diferentes, pero quien escribe precisamente estas partes en donde hace mención a estos monstruos, que no es el diablo, no tiene que ver con un Satanás caído del cielo, sino que son arrastrados a través de conceptos mitológicos. Por eso es un error usted traer lo que dice Apocalipsis a estos tiempos, a pleno siglo XXI, en donde Apocalipsis es un libro que se escribió hace aproximadamente 2000 años, basados en conceptos mitológicos. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, dice la segunda parte de este párrafo que el dios Tiamat
también es la representación de las aguas marinas y que se casó con Apsu, el dios de las aguas dulces. Está hablando del mar y los ríos. De esta unión nacieron dos dioses gemelos, uno llamado Lamu y otro Laamu. A su vez, estos gemelos engendraron otros dioses, entre ellos a Amshar y a Kishar, y estos engendraron al dios Anu y al dios Ea. Cada uno de estos dioses representa elementos de la naturaleza y, según se narra, ocasionaron agitación en las aguas. La pareja primordial, conocida como Tiamat y Apsu, quedaron molestos con el alboroto generado por los nuevos dioses y bajo la exhortación de Munmu, la diosa de la niebla, planificaron destruir a sus descendientes. Ea se enteró de los planes de Tiamat y Apsu y como respuesta atacó a Apsu y lo mató. Tiamat en furia se propuso contraatacar. Así Tiamat se casó con Kingu y engendró a una nueva progenie de monstruos y dragones que le prestarían servicio en su campaña en contra de su otra prole. Un hijo de Ea, conocido nada más y nada menos como Marduk, se preparó para enfrentar a Tiamat finalmente. Se dio el combate. Tiamat trató de tragarse a Marduk, pero este disparó una flecha al estómago de Tiamat y luego la ejecutó. Luego de ejecutarla o matarla, dividió el cuerpo de Tiamat en dos pedazos. Con una mitad hizo los cielos y con la otra mitad hizo la tierra. Quizás a usted le parezca un poco tonto, un poco infantil estas creencias religiosas, pero hoy en día dentro de nuestras Biblias también existen cuentos infantiles. Como por ejemplo, nuestra Biblia dice en el Génesis que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Literalmente, los cristianos, los católicos, entre otras denominaciones religiosas, dicen y enseñan que Dios tomó barro con sus manos, se ensució sus manos y creó al hombre. Y no obstante, a que Dios dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, se han inventado un sinnúmero de conceptos teológicos, de reinterpretaciones teológicas. Los cristianos, de hecho, mayormente dicen que cuando Dios dijo hagamos, dan a entender que Dios estaba allí, que el Hijo estaba allí y que el Espíritu Santo estaba allí. Sin embargo, no es lo que la Biblia en realidad está enseñando. La Biblia en realidad lo que está enseñando es que hubieron dioses, varios dioses que fueron los que crearon al hombre. No el Dios Yahvé, sino otros dioses, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Mire acá. Sigue diciendo el párrafo que de las lágrimas de sus hijos surgieron los ríos Éufrates y Tigris. En el Génesis dice que fue Dios, que fue Jehová quien hizo estos ríos. Sigue diciendo que Marduk también ejecutó al dios Kingu, y de su sangre entonces fueron creados los seres humanos. ¿De la sangre de quién fueron creados los seres humanos? Conforme a la creencia mesopotámica, de la sangre del dios Kingu. Los mesopotámicos creían que la humanidad, los humanos, habían sido creados con la sangre del dios Kingu. Usted como cristiano cree que el humano fue hecho del polvo de la tierra. Tiamat es una de las primeras representaciones de lo monstruoso, Tiamat. Su aspecto es repugnante y personifica el caos. Es un claro antecedente de la figura de Satanás como representación del mal absoluto, el dios Tiamat. Desde la perspectiva de quienes narran estos mitos,
No hay nada rescatable en estos personajes y eventualmente son vencidos por un Dios quien gracias a su hazaña logra crear el mundo a partir de los restos del monstruo primordial. Cuando hacia el siglo VI antes de nuestra era, los judíos redactaron su versión sobre los inicios del mundo, obviamente tuvieron presente la tradición del Enuma Elish. Y en efecto, los historiadores advierten varios elementos que permiten suponer una influencia babilónica en la narrativa del Génesis sobre la creación. ¿Se está dando cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo? O sea que lo que nosotros encontramos acerca de la creación en Génesis no es originario de los judíos, sino que los judíos tomaron estas informaciones de los mesopotámicos y lo que hicieron fue simplemente que le cambiaron los nombres. Ya no eran dioses, sino un solo Dios, porque ya en este momento los judíos tenían a un solo Dios. En el Enuma Elish pasan 6 generaciones de dioses antes de que finalmente se proceda a la creación. En el Génesis pasan exactamente 6 días de completarse la creación. Enuma Elish habla de 6 generaciones. Génesis habla de 6 días. Estamos hablando que los 6 días de Génesis no son literales. Por favor, no siga enseñando esto. Los 6 días de la creación no son días literales. Voy a repetirle esta información para que usted se la grabe bien. Repito, dice, en el Enuma Elish, repetimos, son datos históricos, narraciones mitológicas de Mesopotamia. Y antes de que existieran los judíos, antes de que existiera el mundo de la Biblia, los mesopotámicos a través de este relato enseñaban que el proceso de creación de los dioses duró 6 generaciones. Luego Génesis, cuando viene a ser creado por los judíos o escrito por los judíos, cambia las 6 generaciones por 6 días. Pero más allá de estas semejanzas, también los historiadores suelen hacer énfasis en una diferencia fundamental. ¿Cuál es esa diferencia? En el relato de Génesis, el mundo no es creado mediante una acción violenta por parte de Dios, sino ex nihilo de la nada. O sea, en el capítulo 1 de Génesis nos dice simplemente que Dios creó los cielos y la tierra a través de la palabra. Ya en el capítulo 2 de Génesis menciona a otra creación con otro Dios que es diferente. O sea que el capítulo 1 de Génesis está presentando a un Dios que ni siquiera se acerca a la humanidad. Mientras que en el capítulo 2 de Génesis está presentando ya a otro Dios que ese sí se acerca a la humanidad. Tanto así que él mismo con sus propias manos es que se encarga de hacer al hombre. No existe ninguna diferencia entre el relato de Génesis y el relato del Enuma Elish. ¿Cuál es la única diferencia? Que el Enuma Elish menciona a generaciones y a varios dioses. Y Génesis, en vez de generaciones, menciona días y no a varios dioses, sino a un solo Dios. Pero que se le escapó aparentemente al redactor de Génesis cuando escribió y dijo que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, así en el Génesis no hay propiamente un monstruo primordial, como sí lo hay en el Enuma Elish. Y en este aspecto es mayor el aporte de los babilonios que de los propios judíos respecto a la configuración de Satanás como figura. Vamos a hablar un poco acerca de Gilgamesh, que es uno de los conceptos principales por la cual comienza a aparecer también el concepto de un Satanás. A la par del Enuma Elish,
Los mesopotámicos nos dejaron otra pieza de literatura religiosa que ha tenido notable influencia en Occidente y que hasta cierto punto ha servido como antecedente para la figura de Satanás. Y no es nada más y nada menos que la epopeya de Gilgamesh. Este poema es posiblemente la primera pieza de literatura escrita en toda la historia y consta de una serie de tabletas de arcillas probablemente compuesta hacia el siglo XX antes de nuestra era. Cuando estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Escrito. La historia narra las hazañas de Gilgamesh, un legendario rey de la ciudad de Uruk. Gilgamesh cultiva una amistad con Enkidu y juntos tienen algunas aventuras. La diosa Ishtar se enamora de Gilgamesh y le propone matrimonio, pero el héroe Gilgamesh la rechaza. Le dice que no quiere casarse con ella. La diosa Ishtar entonces, enfurecida, envía a Gugalangna, un toro del cielo, a castigar a la ciudad de Uruk. Gilgamesh y Enkidu logran matar al toro, pero como represalia, los dioses deciden castigar a Enkidu y este muere enfermo. Mire que aquí estamos hablando ya de un toro. En otros estudios anteriores hemos hecho la mención del toro, que siempre fue una imagen muy, pero muy significativa para los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos fueron influenciados también por la cultura cananea. Y dentro de la cultura cananea existía el dios supremo conocido como el dios El, que en un momento dado de la historia fue representado a través de la imagen de un toro. Posterior al dios El, dentro de la cultura cananea se reconoce al dios principal del panteón cananeo, Baal. La Biblia menciona mucho a Baal y también menciona la Biblia al dios El. Pero este dios Baal también llega a un momento dado en la historia que es representado a través de la imagen de un toro. Pero no solo eso, que aparte de que los judíos llegan a un momento de la historia que adoran al dios Baal, todavía cuando tienen ya a Yahvé como su dios principal, llega un momento en la historia en que el mismo dios Yahvé es representado por los judíos o por los hebreos, para ser más específico, a través de la imagen de un toro. ¿De dónde vienen estas costumbres? De Mesopotamia. En Mesopotamia también había un dios que era representado por la imagen de un toro que se conocía como el dios Gugalangna. Vamos a continuar. A partir de entonces, Gilgamesh adquiere conciencia de su propia mortalidad porque ve a su compañero que muere. Y emprende un viaje en busca de la inmortalidad. Qué cosa, que nadie quiere morir. La gente no quiere morir, ni siquiera los dioses en la mitología quieren morir. Luego de varias hazañas casi la consigue, pero al final falla en su misión. Se narra en el poema que Gilgamesh y Enkidu se enfrentaron y mataron a Umbaba, un gigante guardián de un bosque tenebroso. Pues bien, este Umuawa tiene una notable presencia en el folclore mesopotámico y en él residen algunas características que más tarde serán también asimiladas a Satanás. Umuawa es quizás la figura más monstruosa concebida por los mesopotámicos y su presencia espanta a quienes la contemplan. Como Satanás posteriormente, Umuawa es el guardián de un sitio tenebroso y respira fuego. Y además tiene cara de león, un animal que siglos más tarde será asociado a lo demoníaco, y atributos de otros animales. En efecto, siglos más tarde, Satanás sería habitualmente representado como un híbrido compuesto de partes de distintos animales. Me gusta mucho este corto relato aquí donde dice: como Satanás posteriormente, Umuawa es el guardián de un sitio tenebroso y respira fuego.
porque antes de eso dice que Umuawa es quizás la figura más monstruosa concebida por los mesopotámicos y su presencia espanta a quienes la contemplan. La Biblia también habla de un monstruo marino que es espantoso. Habla del Leviatán. Habla también de un monstruo marino conocido como el Behemoth. La Biblia también habla de diferentes dioses. Habla de monstruos marinos. ¿Por qué? Porque son conceptos, escrituras tomadas de la cultura mesopotámica. Continuamos entonces, mis queridos hermanos. De hecho, como Umuawa pupulan en el folclore mesopotámico seres monstruosos que generan infortunios, Asad, por ejemplo, el dios Asak, conocido también en la cultura mesopotámica, este dios es tan horripilante que su mera presencia hace que los peces hiervan. Otro dios marino conocido en la cultura mesopotámica. Asimismo, también el dios Asak es el responsable de las fiebres en los hombres. Por esto, de aquí nace el concepto de que la gente se enferma por los demonios o porque los dioses están enojados. Otro ser maligno es la Mashtu, un monstruo femenino que acosa a las mujeres parturientas y rapta a los niños mientras estos son amamantados. En ocasiones los mesopotámicos invocaban a Pazuzu para protegerse frente a la Mashtu, pero Pazuzu es también un ser maligno que trae sequías y hambrunas. Este ser o esta divinidad llamada Pazuzu, usted la puede buscar en internet, en Google, y esta imagen todavía hoy en día se usa mucho, porque se usaba en las construcciones medievales, principalmente en los templos. Se usaba también en los palacios de los reyes. Y últimamente llegaban a usarse también, de hecho, en las iglesias, en los centros de adoración a los dioses. Todavía hoy en día existen lugares que tienen esta imagen o esta estatua del dios Pazuzu. De hecho, la película, la primera de El Exorcista, en esta película presentan la imagen del dios Pazuzu, que de hecho Grecia y Roma más luego toman la imagen de este mismo dios y le cambian el nombre y le dan un nombre que significa el dios de las moscas. Ahora mismo no me viene a la memoria, pero es el mismo dios. Simplemente, como ya hemos dicho, los dioses van cambiando, de hecho sus nombres a través de la evolución de las religiones van evolucionando, van cambiando con los tiempos y los nombres van cambiando. Entonces, mis queridos hermanos, ya para terminar esta parte de este estudio, hablando acerca de algunos dioses, demonios mesopotámicos, vamos a concluir hablando un poquito acerca de Lilith. Decimos acerca de Lilith que esta Lilith, quizás la más importante de todas estas figuras mesopotámicas malignas, era esta conocida como Lilith. ¿Quién era Lilith? Un monstruo femenino. Tal como la concibieron los mesopotámicos, Lilith está asociada a la serpiente y genera estragos a los hombres. Esta Lilith es especialmente relevante en la genealogía del concepto de Satanás, pues algunos autores bíblicos la asimilaron e incluyeron referencia a ella en algunos pasajes de las escrituras judías. Y más adelante, entonces, el folclore judío se extenderá aún más en leyendas sobre Lilith, asimilándola como la primera esposa de Adán. Todavía hoy en día se menciona mucho a Lilith. Hasta los cristianos, muchos cristianos conocen parte de la mitología de Lilith y dan por seguro de que Lilith fue la primera mujer de Adán. De hecho, existe un comentario mitológico acerca de Lilith, que Lilith se separó de Adán porque
Lilith le decía a Adán que Dios los había hecho a ellos dos iguales, que Adán no era superior a ella y que cuando tenía relaciones sexuales, dice la leyenda, el mito, que todavía cristianos hoy en día lo enseñan, que cuando Adán y Lilith tenían relaciones sexuales, a Lilith le gustaba posicionarse encima de Adán, porque siempre era Adán quien se colocaba encima de ella. Entonces ella le reprochaba y le decía, tú y yo somos hechos de la misma forma, tú no eres superior a mí, por lo tanto yo también puedo hacerlo encima de ti. Y como Adán no quería, pues por esta razón enseña la mitología que Lilith se apartó, se convirtió en un demonio maligno y todavía hoy en día se cree que dentro de los sueños húmedos, como se conocen, es Lilith la que genera los sueños húmedos. ¿Es esto cierto? No, no es cierto. Es simple y sencillamente mitología, leyenda, que vienen de miles de años de otras culturas que muchas veces la gente ignora, no sabe nada al respecto. Hasta aquí he querido llegar con la parte de este estudio. Repetimos, este estudio es bastante extenso. Luego que vamos avanzando en este estudio es que vamos definiendo de una manera más precisa cómo se va creando el concepto de Satanás, hasta llegar al concepto cristiano, que el cristianismo es el que se ha encargado de crear o de hacer de este personaje una persona, un ángel caído, un Dios que le hace oposición al Dios bueno. Esto no es cierto. No es cierto. Si creemos en un solo Dios, obviamente no existe otro Dios. De hecho, el proto Isaías, el segundo Isaías, dice que no existe otro Dios, que solamente Jehová es el único Dios, que no hay Dios fuera de él. Cuando digo el proto o el segundo Isaías, es porque ya hemos dicho en otros estudios que el libro de Isaías está compuesto por 3 Isaías diferentes. Entonces el segundo, que es desde el versículo 40 hasta el 55, dice esto, que Jehová dice que él es el único Dios y que no hay Dios fuera de él. Así es que hasta aquí hemos llegado con esta parte. Si a usted le ha gustado, posiblemente cuando nos sea posible, vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a seguir presentando de cómo se va creando el concepto de Satanás en las diferentes culturas. Hablamos ya parte de la cultura mesopotámica, tenemos de la cultura cananea, tenemos de la cultura egipcia, tenemos de la cultura persa, tenemos de la cultura de Grecia, hasta llegar a la romana, a la judía y a la cristiana que se vive hoy en día. Así es que gracias por su tiempo. Les recordamos una vez más, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Dele like, déjenos un comentario, comparta nuestros estudios y le damos muchas gracias por el tiempo que usted nos ha dedicado. Así es que hasta pronto. Shalom.